Hola, buenas tardes, buen provecho, ¿cómo están todas y todos? Aquí estamos de nuevo en Horizonte Sur, creciendo en la unidad. Bueno, tuvo un programa producido por la Fundación Segundo Paso para Nuestra América y estamos acá en la Radio del Sur, escuchando los latidos De de la la patria patria grande. grande. Bueno, queremos extender un saludo y nuestro agradecimiento a la presidenta de la Radio del Sur, Nieves Valdés, a Tamar Sánchez en la gerencia de contenido, a Jason Alcalá, que está con nosotros en la parte técnica. Y bueno, aquí estamos nosotros, sus servidores, Carolina Escarragil y Ramón Medero Escalante. Pueden acceder a todos los contenidos de la Radio del Sur a través de www.laradiodelsur.com.be y en las redes sociales a través de @la radio del sur y en Telegram y en YouTube, la Radio del Sur 01. En el caso de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, nosotros tenemos en las redes posicionado el nombre de ladanta.tv. Tenemos también ladanta.radio y tenemos también la Danta Ediciones. Esto es una plataforma multimedia que hemos desarrollado desde la Fundación. Se pueden ir a las redes sociales nuestras a través de ladanta.tv. Bueno, son muchísimos temas, Carolina. Demasiados. Muchos temas, no sé ni por dónde comenzar, pero comencemos por la canción que acabamos de escuchar. Caramba, qué lamentable, ¿no? En Madrid, en la Plaza del Sol, el alcalde de esa ciudad pues le dio eh, tablas, tarimas a la ignominia, al racismo, al fascismo, a la xenofobia. Bueno, además le dio un premio a María Corina Ah, Machado, sí, la llave de la ciudad, la ¿no? llave de la ciudad. Pobre ciudad. En todo caso, más allá de lo absurdo, del teatro del absurdo, de darle esa, esa, ese escenario a una persona de la calaña de María Corina Machado, con todo el desprestigio que lleva encima, sobre sus hombros, congregar allí una masa de gente totalmente fascista, cuyos ideales, como pudimos observar, están asociados a valores como el racismo, valores negativos como el racismo. Entonces está Carlos Baute dejándose como luego tratando de explicar, se enredó más y en un video que hace, excusándose, dice que no, él se dejó llevar por la emoción. Pues Dios mío, cómo tú puedes llamar emoción a, Llamar mona a la llevar presidenta de la... a una persona, no importa quién sea, pero más a la presidenta de una república, ¿no? De la República Bolivariana de Venezuela, llamándola mona, que eso es bueno, un epíteto, un adjetivo, una manera de descalificar racista a la gente, bueno, de los sectores humildes de Venezuela, a la gente que no es blanca o azul ni adinerada Blanca, anglosajona y y protestante, como protestante, dice. De eh, esa élite epsteniana reptiliana. y sobre todo a la gente, bueno, que se asocia, está relacionada con los procesos disruptivos, revolucionarios, en América Latina en general. Es una manera de ofender ese tipo de cosas. Pero Carlos Baute, entonces, escuchando a la gente que estaba allí diciendo, eh, Fuera la mona. fuera la mona, él se sumó a ese cántico, como él le dice. Y resulta que hemos escuchado una canción, Carolina, que le saca el currículo completo de nuestra presidenta. No solamente le saca el currículo completo a la presidenta, sino Le que además restriega. saca el currículo de él también, ¿no? Sí. Que no tiene mucho currículo que digamos. Ahí dice que bueno, que pegó una canción que además era que no se iba a ir de Venezuela y a la primera oportunidad se Se fue, fue. ¿no? Pero yo creo que además eso fue, es que es interesante cómo funciona la mediática, porque además eso tuvo más peso, no solamente aquí, sino en el mundo en general. Creo que le dio más bien fuerza
a Venezuela, lo que está viviendo Venezuela y a lo que es el venezolano, porque es que Claro. además todos somos de piel morena, todos venimos, todos somos afrodescendientes, todos venimos de una De rasgos de indígenas, rasgos de indígenas, indígenas. etcétera, y además todos venimos de una mona, ¿no? O sea, el primer ser, digamos, todos descendemos realmente de Sí, Lucy, ese que ¿no? ellos son extraterrestres. Entonces, claro, ellos son reptilianos. Acuérdate que es Reptilianos, otra cosa, ¿no? reptilianos. En su mente ellos son reptilianos. Pero lo que te decía es que es interesante que este tema haya calado mucho más que dos eventos importantísimos que se llevaron a cabo también en España, en Barcelona, que uno tiene que ver con la democracia a nivel Sí, internacional, donde estuvieron Lula, Sheinbaum, Petro, cómo no. entre muchos otros, por supuesto el de Un Sudáfrica, encuentro Cyril Ramaphosa. progresista, ¿no? Pero es que, claro, por eso no utilicé la palabra progresista, porque Pero había así uno se le ha sobre la dicho. democracia y Ujú, había otro, no, ujú, eran dos. Y ujú. había otro sobre el progresismo bien interesante, porque adivinen quién fue a ese evento sobre el progresismo mundial, Hillary Clinton. Que además, bueno, su esposo está más enredado con los archivos Epstein, imposible, ¿no? Bueno, es que Entonces, comparado con Trump, ella es, bueno, casi que comunista, ¿no? sí, bueno, comparado con Trump, pero Dentro de la lógica estadounidense. sí. Entonces, bueno, pero Carlos Baute tiene un rabo de paja, pero bien, bien, bien comprometedor. Es- Sí, pero además creo que es el no sentirse realmente venezolano. O sí, sea, y eso te habla un poco de parte de esa diáspora que se fue para España, ¿no? Porque dicen que la mayoría se fue para España y para Estados Unidos. Yo creo que la mayoría se fue más bien para Colombia. sí, Pero, bueno, también se sabe que mucha de la gente que estaba allí en la plaza, había gente, evidentemente, que no quiere al gobierno, que no quiere a la presidenta encargada, que no quiere al presidente constitucional Nicolás Maduro, pero también había mucha gente de Vox y de PP. O sea, por eso te digo que es interesante el paralelismo entre ese evento en Madrid, en la Plaza del Sol, donde digamos que el elemento central era María Corina, que además no dijo nada sobre esa situación que se presentó y paralelamente en Barcelona se estaban llevando a cabo eventos muchísimo más importantes que no tuvieron la cobertura mediática que tuvo donde se dijeron cosas importantísimas que esperemos que no queden solamente en discursos, claro, ¿no? claro. De los presidentes, pero que Ahora, además hablaron varios presidentes. Aquí es un cantante. pero bueno, cantante entre comillas, ¿no? Porque eso te iba a decir, que es un tipo que me parece mediocre, que no tiene nada, nada que ofrecer desde el punto de vista artístico, es un producto allí extraño, quizás exótico para los españoles, pero con muy poco alcance y profundidad artística. Claro, lo que Y pasa es con... que él como artista, perdóname que te Ujú, interrumpa, él pegó una canción muy importante con una española de apellido Sánchez, se me olvidó el nombre ujú, ahorita, Marta Sánchez, que además Marta tiene una Sánchez, voz espectacular y es tremenda artista, ¿no? exacto. Entonces pegó esa canción, pero no, Y no la hizo él solito, pues. él iba ahí pegado. No la hizo él solito, así es. Pero lo que te quería decir es el aspecto moral, ¿no? Que es importante siempre resaltar eso, que los más bocones suelen ser los que más esconden oscuridad de su ser, la oscuridad de su ser. Y resulta, bueno, que este señor, no sé si estás enterado, está señalado de haber evadido impuestos en España por No, no lo sabía. 400.000 euros. Además parece que salió huyendo acá de Venezuela, bueno, por una situación allí con una menor de edad. Y allá en España, según he estado leyendo, también ha estado en curso en situaciones con menores de edad, tanto varones como niñas. Es decir, que es parte de ese mundo reptiliano, A pesar de que epsteiniano. nuestro amigo Jason nos dijo que estaba casado con alguien de la realeza, no sé de dónde. Ah, es sangre azul, sí. Bueno, sangre azul, ¿será que hizo la transfusión Verde, sangre verde? verde como los Bueno, no hay reptiles. que darle tanta importancia a estas personas, pero fíjate, eso dio la vuelta al mundo, pues. Pero queda como desenmascarado, porque es que lo bueno del extremismo, de la ultraderecha, es que ellos solo se hunden, ellos solo se Sí, presentan ante el mundo como son así y es. queda más que claro cuáles son sus valores, quiénes son, porque entonces eso destapa las joyas podridas
que esconden. Así es. Y entonces, bueno, todo queda, la gente, si quieren no nos crean a nosotros, averigüen, investiguen y vean quiénes son esas Pero personas. además, antes de que pases al otro tema, todo eso destapa una lucha de clases, que no me canso de decirlo. No solamente a nivel internacional, sino que se puede ver claramente a nivel nacional. ¿Cuál es esa clase social que se fue para España en su gran mayoría, que estaba en la Plaza de Sol en su gran mayoría, que está vinculada a este tipo de cantantes y a este tipo de personas que se presentan fuera de Venezuela, porque lo ha dicho hasta Trump y hasta Marco Rubio, pues no tienen, digamos, legitimidad en Venezuela, no tienen pueblo en Venezuela, no tienen apoyos en Venezuela, ¿no? Así es, y no sé si ustedes han visto un video donde sale Maricori hablando allí en España, en un salón, me imagino que allí en el Palacio de Gobierno de Madrid, y fue captada haciendo unas expresiones, unos rictus con el rostro, que son verdaderamente diabólicos. Es decir, pasaron el video a cámara lenta y captaron unos gestos, pero que impresionan, que dejan ver la situación mental. No somos psiquiatras ni queremos hacer ningún análisis psiquiátrico acá, pero es que tú ves en la gente cuando habla la serenidad que pueda tener, que te pueda transmitir, ¿verdad? Cuando te transmite confianza, amor, afecto, como el comandante Chávez, pues lo hacía, que uno veía a Chávez y se reconfortaba, pero uno lo ve a ella y lo que Un siente, líder. un líder, pues, y uno la ve a ella hablando y la gestualidad, la mirada vacía, El eh, odio, el odio, la el odio. vacuidad del alma y a través de la mirada, los gestos de la cara, de la boca, bueno, no quiero hacer referencia a la vez porque todos vamos por ese camino, Dios quiera, lleguemos todos a viejo, pero este es un envejecimiento que no es tanto de la edad, a eso quería hacer Es del referencia. espíritu. No hago referencia al envejecimiento por la edad, sino a un envejecimiento de sequedad, Ujú. de resequedad del alma, del corazón. Y bueno, terrible. Nosotros publicamos en la Danta TV una foto que capta uno de los gestos más, más diabólicos de ese video, ¿no? Y bueno, y no nos podemos engañar, eso es un rostro, eh, una contorsión que, bueno, que se ve que pierde el control, que se siente acorralada por el desprecio de la mayoría, ¿no? Yo creo que allí hay como una impotencia, una frustración, un odio, una rabia, una persona que muestra eso a través de su mirada y de su gestualidad, Lo que esos pasa es que sentimientos, oye, mira, se torna peligroso. Una persona así, con poder, imagínate lo que podría hacer. Lo que pasa es que además acuérdate que ella siempre soñó con ser la primera presidenta de Venezuela, ¿no? Y bueno, obviamente con la situación sobrevenida que vino después del 3 de enero, en la primera presidenta, así sea encargada, pero la primera presidenta de Sí. Venezuela es Delcy De Rodríguez. él sí le Entonces, robó eso. realmente ya no va a poder ser más nunca la primera presidenta de Venezuela. Sí, pues eso propio del desespero, ¿no? Nunca olvidaremos ese águila no cazamosca del comandante Jamás. Chávez. Eso Maravilloso. marcó a María Corina Machado, la marcó para siempre. Eso fue, bueno, un estigma que le quedó marcada en la Una frente. mosca. Sí, nunca dejará bueno, no nos metemos con los animales porque pero nunca dejará de estar marcada por esa comparación tan, tan pedagógica, tan lúcida del Tan presidente, maravillosa tan de Chávez. maravillosa, ¿no? Que bueno, ella expresa todo y es verdad, pues, una persona que no tiene la altura moral, la primera, ¿no? Ujú. Intelectual, política, humana, no puede, oye, rankearse, como decía Chávez, con un líder del Del mundial del tamaño. tamaño del Exacto. presidente Chávez, Así es. Carolina. Así es. Pero entonces, lo de llegaron los monos, entonces Ah, claro, porque es que además el le, venezolano es le dieron, tan inteligente, ¿no? Porque eso somos es tan inteligentes. inteligencia. O sea,
llegamos los monos y al final todos somos, o sea, Todo. todos venimos de ahí, ¿no? Entonces vi una franela de Jorge Rodríguez con Llegamos los monos en ese recorrido La que se ha hecho. tenía Delcy también. Y lo Ujú. interesante de esto es que, yo no sé si tú lo recuerdas, pero en la primera campaña de Chávez, desde la primera campaña, se decía que él era un mono con verruga, le decían mico, le decían macaco, le Sí, decían de simio. todo. O sea, al propio presidente Chávez también. Y al final era por No, ser no es algo pueblo, nuevo, pues. pero era por ser pueblo y por eso te hablo de la lucha de clases, porque los monos para ellos es el pueblo, Sí. ellos son la élite que sabe lo que los monos quieren, ¿no? O sea, al final tiene que ver con eso y bueno, y es no reconocerse, no reconocer además tu idiosincrasia, no reconocer además de dónde vienes, no reconocer además que somos una mezcla maravillosa, que el libertador Simón Bolívar decía que somos un pequeño género humano. ¿No? Que en Latinoamérica, él lo decía con respecto a Latinoamérica, pero decía, somos un pequeño género humano, que no somos aborígenes todos, que no somos afrodescendientes todos, pero bueno, todos somos afrodescendientes, pero que no venimos, no somos africanos, que no somos españoles, que no somos, sino que somos una mezcla maravillosa, que es al final en lo que nos hemos convertido, los Así es. venezolanos y las venezolanas. Todos tenemos sangre que ha corrido por alguno de los continentes del mundo. Pues. Por Además, cierto. todos venimos de la Pangea, que es importante decirlo, Sí, y que fue aquí ok. donde se separaron los continentes, precisamente fue en esta zona del mundo. Mira, Carolina, también queremos comentar, ¿no? Acerca del fallecimiento de Elmer David Prato Veloz, coronel Así del es. ejército que fue herido gravemente durante Uno de nuestros héroes también, de nuestros el 3 héroes. de enero. Yo quiero aquí aprovechar estos pocos minutos que quedan en esta primera parte para enviarle un saludo a Silenia Prato, que trabajó con nosotros aquí en la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, fue compañera, ya llevaba las redes acá por un tiempo, vecina mía, allá donde yo vivo, a su padre, que es un señor también muy respetable, y bueno, unirnos al dolor, al luto, al duelo de su familia. Pero sobre todo yo diría que al reconocimiento de que es un héroe también de la patria, ¿no? Y que Ujú. tiene que estar en el sitial que le corresponde porque de verdad, pues defendió la patria en un momento muy delicado. Y fue ascendido póstumamente como general de brigada, creo que más que merecido. Y según los relatos que yo he escuchado sobre ese acontecimiento, él de manera muy valiente salió a confrontarlo con su rifle, con su fusil, a confrontar a los helicópteros que nos invadían, que nos atacaban, y los soldados parece que reconocen, estoy seguro que es así, reconocen la valentía de él siendo coronel, afrontar, disparar contra los helicópteros y fue entonces herido allí en esa refriega. Una muestra más de que el haberse llevado, el haber secuestrado al presidente Nicolás Maduro, de la primera dama y primera combatiente Cilia Flores, no fue solamente un acto de captura a alguien que se querían llevar porque era un narcotraficante, sino que fue toda una invasión a la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, vamos a un corte, ya regresamos acá en Horizonte Sur. Creciendo en la unidad. Hola, aquí estamos de regreso en su programa Horizonte Sur Creciendo en la Unidad, por aquí, por la Radio del Sur. Buen provecho, ¿no le dijimos buen provecho a la gente, Sí, Ramón? Sí sí dijimos le buen dijimos, yo se provecho, lo bueno, dije. buen provecho. Aquí acabamos de escuchar la canción de Carlos Puebla, 5 puntos, y esto nos da pie un poco para hablar de lo que está sucediendo en la República Islámica de Irán, el tema de las negociaciones o digamos esta ronda de negociaciones que se llevó a cabo en Pakistán, que al parecer duró 16 horas, ¿no? Sí, Y que, bueno, sin embargo, evidentemente no se llegó a ninguna conclusión, porque cuando usted tiene que negociar con alguien que no le reconoce, que es el caso de los Estados Unidos en realidad con la República Islámica de Irán, pues evidentemente se hace muy difícil una negociación y cuando usted además cruza líneas rojas y cuando además la persona que está negociando con usted sabe que usted no va a cumplir
lo que se decida en la negociación, evidentemente se hace muy difícil que haya un acuerdo. Sí, Cuéntanos, esta canción Ramón. de los 5 puntos, bueno, Carlos Puebla tenía esa particularidad que sobre los hechos históricos en su tiempo, en su momento revolucionario, es decir, a la par de que, a la par, de que sucedían eventos importantes en el marco de la Revolución Cubana, Carlos Puebla lo reflejaba en sus canciones con cierta jocosidad pero con un sentido del tiempo histórico, revolucionario, luminoso, inteligente, ¿no? Unas canciones, hay una Se me sobre la parece OEA. al poeta Edgar. Ah, Al poeta se me olvidó el apellido de Edgar, pero bueno, le mandamos un saludo ah, porque cómo no, nuestro querido Edgar Edgar Parra, siempre, Edgar Parra, sí, el Parrita, que cantor del siempre pueblo. está, Y Carlos Puebla, bueno, si escuchamos sus canciones, podemos leer casi que la historia de la Revolución Cubana, así es. la canción que le dedica a la OEA también, que es Da muy, risa. Bueno, esa la pusimos en uno de nuestros sí, y que es episodios. muy vigente porque, Sí, bueno, ese cascarón vacío que es la OEA. así es. Pero también esta canción es interesantísima porque habla de los 5 puntos. Se refería a los 5 puntos que Cuba le exigía respetar a Estados Unidos. Bueno, en el tiempo de la Guerra Fría, ese acoso, ese asedio de Estados Unidos contra la Revolución Cubana. Pero esta canción viene muy a tono con lo que tú has dicho en este momento, porque igualmente Irán, no son 5 puntos, son 10 puntos. Son 10. Habría que hacer con la IA una Sí, canción de los 10 puntos, un poco copiando esa idea. la idea de Carlos Puebla. Fíjense, los medios de comunicación, bueno, han servido en esta guerra impuesta contra Irán um, como un mecanismo, como un arma de guerra para confundirnos, intentar confundirnos todo el tiempo. Bueno, Trump, como hemos visto, eh, a una hora dice una cosa y a la otra hora la desdice o dice otra más grave o se le nota conciliador en un momento, en otro momento se le siente álgido y beligerante. Bueno, y el sub y baja de los precios del petróleo, pareciera entonces, lo hemos comentado en otro programa, pareciera que eso lo hace buscando precisamente beneficiarse económicamente de esa subida, esa bajada de precio, él y la jauría y Que lo acompaña, de sí. que la acompaña, ¿no? Pero los medios constantemente están desinformando, diciendo que Irán fue a las negociaciones, que Irán está completamente derrotado, que no cuenta ya con poder naval militar de ningún tipo, ni aeroespacial, ni misiles, que está totalmente agotado, que está derrotado, que, que Irán pide y suplica diálogo y negociaciones, es decir, toda una campaña de desinformación para hacernos creer que el derrotado en esta guerra impuesta es Irán cuando es todo lo contrario. Es que yo creo, y además los invito a leer mi más reciente columna en Correo del Orinoco, porque en una de, obviamente es una columna muy larga, ¿no? Son más de 7.000 caracteres, pero en una de las partes analizo lo que es la propaganda y la narrativa, y Ah, ok. realmente creo que Irán ha logrado algo maravilloso a través de sus embajadas, que es de donde saca estos videos que han hecho con Lego y que de alguna manera le explican a la gente no solamente el estado de la situación que existe desde el punto de vista de la guerra, sino que además le explican a la gente lo que está detrás, ¿no? Van desnudando un poco a cada uno de los personajes. Yo creo que hablamos de esto un poco en el episodio pasado que tuvimos a Ricardo Romero, a nuestro amigo, le mandamos un abrazo muy grande, pero que hablamos un poco de esta campaña de los Legos que de alguna manera ha permitido ver cosas sobre Irán que mucha gente no conocía Sí. y además ha permitido destapar lo que está detrás de la guerra o del intento de lo que están haciendo, pues no tanto Estados Unidos como el Estado sionista de Israel.
Entonces creo que eso, por ese lado, a pesar de que los medios de comunicación lamentablemente, bueno, lamentablemente no, los medios de comunicación a nivel internacional están muy deslegitimados. La gente sabe que dicen mentiras. Y yo los invito además a leer 1984, que es una novela de George Orwell, para que entendamos un poco cómo se manejan estas guerras asimétricas, porque hay mucha asimetría en esta guerra. Pero me parece importantísimo cómo la República Islámica de Irán nos ha permitido ver otras cosas a través de utilizando, ¿no?, un elemento como un juego de niños, que es el Lego en Estados Unidos. Habría que ver, lo decía Ricardo, cómo se han disparado las ventas de Lego a nivel mundial. Hay que hacer un estudio de eso. No, pero también la guerra ha servido, fíjate, siempre le sale el tiro por la culata a Estados Ujú. Unidos. Ha servido también para desmitificar todo ese parapeto de demonización que ha construido el relato estadounidense contra la República Islámica de Irán. Entonces, eso ha permitido las propias acusaciones de Estados Unidos, las falsas acusaciones contra Irán, le ha permitido a Irán y a la opinión pública internacional ver que no es lo que Estados Unidos relata. Es decir, a ver, volamos, lo hemos hablado ya, pero nunca es malo repetirlo y recordarlo, ¿no? El tema de las mujeres, el tema de que son mujeres, bueno, que están reprimidas, y ya dijimos en un programa, mostramos las estadísticas que demuestran todo lo contrario. Ujú. Entonces el mundo se entera de eso. Claro. Ah, entonces no, el tema del velo y el tema de las mujeres en Irán no es lo que dice Estados Unidos de que están reprimidas, ¿no? Sino estamos obligados a comprender que eso es otra cultura milenaria y que ellos no tienen por qué parecerse a nosotros, ni nosotros a ellos. Eso se llama la interculturalidad, es respetar a la gente como es, a las culturas como son. Es una revolución islámica y es un pueblo que ha sido musulmán desde hace 1500 años Pero es que y además ellos han querido meter a todos los musulmanes, han querido meter a toda la gente de Asia Occidental dentro de solamente el mundo árabe, ¿no? Y los persas tienen otra, digamos, otro desarrollo en su sí. civilización. Y eso hay que también lo hemos visto y lo hemos entendido mucho más a partir de la Sí. guerra en Irán, por lo que tú Y estás entonces el diciendo. relato estadounidense que ha querido colocar a Irán como un país, un estado fallido, como un país Como Al derrotado, Qaeda, un como país, ISIS. bueno, inmerso en la edad de piedra, como he Ujú. dicho, es decir, toda esa imagen tan negativa, resulta que el mundo ha descubierto que Irán es una joya de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, de desarrollo humano, científico, tecnológico. Entonces, todas las maravillas de Irán han salido a relucir, no solo su capacidad resiliencia y de guerra a través del desarrollo misilístico, la inteligencia de manera autónoma desarrolló todo lo que ha desarrollado, sino que entonces comenzamos a ver, bueno, que tiene más de 2000 universidades, que la población, que ahí la gente que se gradúa se enfoca Al desarrollo del al país. desarrollo del país, a la soberanía del país, bueno, que es gente muy culta, que es una cultura milenaria que antes de que Europa existiera ya en el desierto, Persia, la antigua Persia había desarrollado acueductos, había generado hasta hielo, tenían unas infraestructuras hechas que aprovechaban el aire del desierto y con eso fabricaban hielo y lo Imagínate. mantenían durante las temporadas más calurosas del verano, el hielo allí, y eran siempre con una finalidad comunitaria, no era para beneficio comercial de unos pocos, sino que todos esos conocimientos era de sabiduría para todo el pueblo, de conocimiento Y y yo de creo, permíteme beneficio. decir solamente una cosa, que eso no solamente lo hemos aprendido todos, ¿no? Y lo ha conocido todo el mundo, sino que el propio Trump, la propia élite estadounidense ha aprendido sobre lo que es realmente Irán, ¿no? Ujú. Porque lo que te decían los medios de comunicación, incluso en esos países, donde muchas veces no saben dónde queda un país, Eh, donde se confunde hasta el nombre de un país con otro país o te inventa el nombre de un país, porque todo eso le ha pasado a Trump directamente, mm, ¿no? Él mismo ha descubierto y con asombro, ¿no? La inteligencia, y lo ha dicho en varias oportunidades, la inteligencia que tiene los iraníes en general, claro. pues, ¿no? Total
el quien no se haya convencido, yo los invito a estudiar, a reflexionar sobre esto que decimos, no nos crean a nosotros, véanlo con sus propios ojos, entiéndalo con su propia conocimiento, con su propia eh, estudio y vean que Irán ha pasado a ser de ese relato negativo que ha construido Estados Unidos a ser un ejemplo para el mundo, un ejemplo de unidad, de combate, de lucha. El pueblo no le tiene miedo a Estados Unidos, es impresionante. La guerra lo que ha hecho es unir al pueblo hasta tal punto que ante las amenazas de Trump de bombardear las infraestructuras eléctricas, las familias con los niños, eh, eh, todas rodeando las infraestructuras, pero no tienen temor a la muerte, que ha sido, lo hemos dicho otras veces, El que tema del martirio. el tema del martirio, pero que la muerte es usada por el imperialismo como un arma de terrorismo, para que la gente Ujú. sienta temor de morir. Bueno, y los iraníes no sienten ningún temor de morir. Quieren alcanzar la trascendencia más bien a través de la muerte en eventos de este tipo de Pero lucha. además a mí me parece importante también decir, Ramón, que es que no es solamente Estados Unidos, y eso también lo ha destapado la República Islámica de Irán, es el sionismo, Sí, sí, ¿no? Y claro. la necesidad de expansión del sionismo que ha llegado hasta la Patagonia. Pero esa necesidad de expansión del sionismo es lo que ellos también han dejado de manifiesto, que no es solamente Estados Unidos, que ahí está también metida Inglaterra, aunque diga que no, con todos sus temas de inteligencia en este momento, pero históricamente también ha habido interés de Inglaterra para, digamos, subyugar a los iraníes Sí. y no lo han logrado hacer. Y evidentemente todo lo que quiere el sionismo revisionista con Benjamin El, Netanyahu, he- que es su expansión sí. para la visión del El Gran hecho es Israel. que el ejército estadounidense o el aparato militar o la maquinaria militar estadounidense, que es poderosísima, ¿no? Nadie lo Ujú. niega, ha mordido el polvo en Irán, es decir, ha encontrado la horma de sus zapatos Y ha y tenido pérdidas económicas importantísimas, que es donde más importantísima. les duele, ¿no? Pero bueno, ha permitido demostrar al mundo que no es tan invencible como parecía. Es un tigre de papel, que Ujú. ya Ya eso lo se, habíamos hablado. ya se había hablado, es un tigre de papel, esa frase ya la conocemos. Es decir, puede tener materialmente, cuantitativamente muchas cosas, pero desde el punto de vista cualitativo, las razones por las que lucha son precisamente el punto de partida de su derrota. Es decir, luchar contra algo, enviar a unos soldados a una guerra, donde esos soldados se sienten que están luchando no por un interés nacional, por una verdadera amenaza, sino que están enviados allí por, por, por las ambiciones de un tercero Ujú. extraño, que es el Estado sionista de Israel, pues eso jamás puede ser un país victorioso en ninguna batalla. Se demostró en Vietnam, se demostró en Afganistán y Irán ha sido el tercer país que ha derrotado a Estados Unidos. Y porque la derrota ya existe, más allá de que más adelante, en esta tensa calma que hay, que por cierto hay una extensión unilateral del alto el fuego por parte de Trump que Irán no reconoce. Irán le da una lección moral, política, diplomática del mundo, a Estados Unidos sobre todo, ¿no? Y, y se mantienen esos 10 puntos como la canción de Carlos Puebla. No hay Así nada es. que hablar, hermano. Mira, acá son 10 puntos. La cosa está sencilla, son 10 puntos. Nos compensan todas las pérdidas económicas. Se retiran de los países. Ustedes no son de aquí. Ustedes están Ni a del miles de kilómetros de acá. Líbano, Ustedes no ni tienen nada de que hacer acá. Siria, ni de nada. Ajá. Ajá, retirar todas las bases de la región, acabar por completo, o sea, crear una paz verdadera en todos los pueblos de la región, retirarse totalmente de allí. Son los puntos que ellos, entre otros, ¿no? Bueno, la soberanía nuclear, la soberanía en su El desarrollo desarrollo de defensivo, uranio. etcétera, etcétera. Ahí están los puntos. ¿Usted lo quiere, lo toma o no lo toma? Así es. Y Y cerramos el además, estrecho de Hormuz. Entonces, Estados Unidos, perdón, para terminar, que ya, ¿cómo va a ser? Estados Unidos se ha reducido a su poderío naval a un simple policía marítimo, que está además a 300 kilómetros de Irán. O sea, de una manera tímida, asustadiza,
y ha creado un Y lo que hace bloqueo. es una aduana, donde China u- le ha dicho, conmigo no te metas porque no quieres algo peor. Y le ha hecho creer al mundo de que es un bloqueo, del bloqueo Sí. efectivo, y resulta que es poroso. Por ahí se Un ha metido todo bloqueo el para el mundo. desbloqueo, Por dicen, ahí se ha metido todo el dicen mundo. uno. Sí, señor. Sí. Hay unos artículos de Pepe Escobar muy interesantes al respecto, pero sobre todo de lo que está detrás, que no es solamente la República Islámica de Irán, sino que también es un interés geopolítico contra China y contra Rusia, que tenemos que tener bien en claro. Pero bueno, amigos y amigas, se nos acabó el tiempo, nos está diciendo nuestro compañero Jason Alcalá. Esperamos pues que esta tertulia que hemos tenido aquí sea de utilidad para darles, para reflexionar un poquito, ¿no? Para pensar un poquito en el estado del mundo, no vernos solamente como el ombligo del mundo, la República Bolivariana de Venezuela y lo que pasó aquí el 3 de enero y dejarlo solamente de esa manera, sino entendernos como una pieza más dentro del tablero geopolítico internacional y los intereses de las grandes potencias y además los intereses de los países, Así es. digamos, que no son potencias económicas o capitalistas, pero que de alguna manera quieren su soberanía, su desarrollo, su independencia. Bueno, vamos Así a que escuchar, para cerrar, ya para despedirnos, la canción Promesca Verdadera de Jorge Montes, la banda Jorgilios, que es una canción, creo que fue creada por ella, pero ha causado mucho interés, ha sido viralizada a través de las redes sociales. Promesa Verdadera, el ritmo ska. hasta el próximo jueves. Un fuerte abrazo.